Centro Cultural Enriquillo, primer guerrillero de América. Obra donada por Lidia y Lisandro. Maracuya a la comunidad de Boyá, provincia de Monte Plata. Terreno donado por el señor Héctor Sabrano y su familia, el 17 de enero del 2024. Señores, y nos encontramos en la comunidad de Boyá y me encuentro con un escritor de la zona, de este lugar, naciente de aquí de Boyá, Héctor Zambrano. ¿Cómo está usted, señor Héctor? ¿Cómo no? Un placer. Buen día, bienvenido aquí a Boyá. Gracias. Boyá es el último reducto indígena y la primera reserva de América. Sí. Es el pueblo más importante que existe en América porque aquí quedaron confinados los últimos 4.000 indígenas después del Tratado de Paz entre el dos veces rey, Carlos V y Carlos I, de España y Alemania, cuando se hizo el Tratado de Paz con Enriquillo en el Bauruco, Sí. y con España en el Tratado de Paz en 1533, Wow. para que Enriquillo bajara a esta tierra y fuera sepultado en el centro de esa iglesia. Ahí está sepultado Enriquillo y su esposa Mencía, Wow. en el centro de la iglesia de Boyá. Aquí donde ustedes ven esta plaza ceremonial, ahí se celebraban los areitos, que fueron heredados de la reina, la reina más grande que tuvo el país, llamada Anacaona, esposa de Caona Bo, con acento, Caona Bo, que así los indígenas se referían a su héroe con acento. Caona Bo, aquí celebraban sus areitos en esa plaza ceremonial de Boyá. Wow. Boyá se cree que fue fundado en los años antes que llegaran los intrusos, como Sí. yo llamo en uno de mis libros, a los conquistadores españoles. Ok. Tengo 16 libros escritos, Wow. la mayoría de la provincia de Monte Habla Plata, de del la país, novela, sí, novela y cuento. Entonces, mi familia tiene casi 200 años aquí, Wow. venido de Cuba, uno y otro de las Islas Canarias. Usted es de descendiente España. cubano. Sí, el Zambrano es cubano, pero los Lluveres, que pertenecemos también a la zona de la Isla Canarias, que pertenecen a España. Ok. Entonces, aquí tenemos. Y este museo, hábleme de este museo. Sí, primeramente te diré que esta es una comunidad totalmente indígena, era Era. en el Tratado de Paz. Sí. Luego las devastaciones de Osorio de 1605 y 1606, cuando se devastaron las ciudades de Vallajá, Yaguana, Fort Liberty y en Haití, Sí. Montecristi y Puerto Plata, se fundó Monte Plata, Ok. y de Vallajá y Yaguana se fundó Vallaguana. Precisamente Vallaguana. ahora, el lunes próximo, comenzamos la conmemoración de la fundación de Monte Plata, Ok. que fue el 27 de abril de 1505, por la devastación de Antonio Osorio, un gobernador español. Entonces devastó la zona de Vallajá, Yaguana, Montecristi y Puerto Plata por el asunto del contrabando. Sí. Eso es muy conocido, la historia de Osorio. Sí. Entonces vamos a conmemorar ahora en Monte Plata. Ahora, comenzamos el lunes hasta el domingo, la conmemoración de la fundación de Monte Plata, la Ok. ciudad, no de la Esa es la provincia. ciudad. Sí, porque Monte Plata Vallaguana, es la ciudad. Monte Plata es una cosa y Vallaguana es otra cosa. Sí, y Boyá también. Pues claro está, Boyá fue primero, claro está. Ok. Aquí incluso vinieron en 1518 los padres Jerónimos y ya aquí habían 6 casas de ellos. Cuando hablamos 6 casas de ellos, son casas de yagua, guano, de madera, al igual que como fue antiguamente esa iglesia. Después, con los fondos que dejó Mencía, que estaba casada con un capitán español llamado Hernando de Guevara, dejó el dinero para financiar esa iglesia que fue construida en 1650. Es decir, que Boyá es uno de los municipios más importantes de la República Dominicana, podemos decir. Bueno, anteriormente era el más importante, Sí. porque era En cuanto llamada a la historia. común. Inclusive Meriño, Sí. presidente Meriño fue presidente de la República 1882, nació aquí en Boyá. Ok. Digo nació aquí en Boyá porque a pesar que nació en una común de Yamasá, llamada Antoncí, Boyá era el centro. Boyá era el centro de lo centro que es de la todo. región de Monte Plata. Es decir, no podemos confundir las cosas. Boyá era el centro. Aquí venía el cacique Caonabó hacia Samaná. Por eso Wow. tú encuentras esta ruta. Esta ruta no la se inventó los otros días, Sí. nuestro presidente los otros días, no señor. Estaban hechas. Ya esta ruta estaba hecha desde San Juan de la Maguana, donde gobernaba Caonabó con Anacaona, hasta Samaná. Esto pertenecía al cacicazgo de Callacoa a Higüey. Aquí tenemos, cuando vino Trujillo en 1950, se paró en el frente de esa iglesia a las 8 de la mañana. Estaba Trujillo aquí a caballo. Wow, porque usted tiene Eh, buena memoria. En 1950 viene Trujillo a fomentar el cultivo de la caña de azúcar, a lo que ustedes llaman Sabana Grande de Boyá. Aquí. Oiga. Sabana Grande de Boyá es una cosa y Boyá es otra Boyá es cosa. otra, claro. Aprovecho la ocasión para decir que la mayoría de los reporteros y de los periodistas
confunden a Sabana Grande, a Boyá con Sabana Grande de Boyá. Sí, Son yo mismo cosas lo muy confundí. diferentes. Desde que yo lo vi ahorita, dije, no, pues estamos en Sabana Grande, Boyá. No estamos en Boyá. Pero estamos en Boyá, Y señores. eso va para, Esto es Boyá. para nuestro amigo querido amigo Trifolio, Juan Cruz Sí. Trifolio, que dice en su reportaje de los otros días en el Listín Diario, hablando que estoy en Sabana Grande, estoy en Boyá. Este es Boyá. Es un reporte que hizo de mi libro. Atención, vamos a conocer historia. Aquí tenemos los zapateros, cuando Ok. vinieron en 1950, el Niceto y los negritos, otro así. El que paraba el tren, ese señor que estuvo sin camisa, eso era una autoridad. En 1950 fue esa Sí, foto. sí. Wow. Aquí tenemos Pero personas. había, y cómo, escúcheme, esta foto, ¿cómo la llevaron así tan real a este tiempo? Porque en ese tiempo me imagino que no había color. Un gran amigo que hoy es director de la Defensa Civil, Juan Sala, es de aquí. Ok. González, Sí. director de la Defensa Civil, Sí, de sí. Sabana Grande de allá, por cierto. Entonces mandó a hacer esto con otro escritor llamado Tito Ruiz, Sí. de aquí de Boyá, y todo esto Lo lo colorizaron. cruzaron y me la dieron, me la regalaron a mí para yo tenerla en este museo. Atención, señores, de porque Boyá. la van a ver en color. Gracias. Pero en realidad fue a blanco y negro. Aprovechamos a nuestro querido amigo Juan Sala, el director de Defensa Civil, que ayudó a hacer este trabajo. Este trabajo. Entonces, síganme contando. Aquí el señor tenemos, del- sí, tenemos los zapateros. Sí, Tú sabes que importantísimos. sí. La cuestión sabores, le llaman a ese, que Los frío frío. eran los bañados frío. Aquí tenemos las yuntas de bueyes, Juntas de yuca. que mi padrino, que era el hombre más rico de este país, llamado José Antonio Jiménez Álvarez, Oiga. andaba con Trujillo aquella vez y vino aquí a Boyá, y aquí tenía él miles de hectáreas de tierra. La palabra jajá significa José Antonio Jiménez Álvarez. Oiga eso. Ese es un dato ¿Y importantísimo. por qué? Jajá, Jajá, jajá significa una José palabra. Antonio Jiménez Álvarez. Inclusive, el hijo de él, llamado José Enrique Jiménez, se casó con la primera esposa de Juan Bosch, doña Isabel García Guillar, y vivía en aquella casa ya. Oiga. Aquí se hizo un reportaje muy grande respecto a eso. La primera esposa de Juan Bosch, llamada doña Isabel García Guillar, que hay una calle en la capital. Sí. Ustedes la conocen. Sí, claro que sí, claro. Aquí vivió doña Isabel, y que era madre de dos de los hijos de Juan Bosch, llamados León y Carolina, los dos primeros de Juan Bosch. Este señor que vendía la Entonces caña. yo vendía la caña. Sí. Aquí tenemos una representación de indígenas norteamericanos. No son Norteamericanos, quiqueyanos. no dominicanos, ok. Ese es un regalo que nos hicieron. Y habían indígenas así como se cuentan, así, que andaban así, como los indios aquí en esos años. Era real esa historia de que habían indios aquí que andaban los indios en República Dominicana. Claro que sí, los nativos, claro. Y todavía dicen que hay, pero yo nunca lo he visto. Lo que hay vestigios de indígenas, porque tú sabes que se fueron mezclando, el Sí. mestizaje, después vinieron los negros de África. Esta señora, Sí. que era la santera. La santera de la zona. Así era la Así caña. era que se hacía la caña para llevarla Aquí está el peso de pesar la Ok. caña, en carreta. Ahí, la caña los todavía. paleros, que son una tocadera Esto de palo aquí. Tocar los palos. Sí, por ejemplo. Y así por el estilo. Podemos seguir Seguimos por aquí. Por aquí El seguimos. palo Una de las casas más viejas de aquí de la zona. aquí de la ¿Todavía zona. existe esa casa? Esa casa existe. Oh. Esa casa tiene 100 y pico de años. Wow. Un niño de una colonia de caña, ya cuando se fue civilizando, el hombre que hacía las tapas para tapar los tanques Sí, que se de usaba agua, mucho eso. y así por el estilo. Seguimos caminando, mi gente. Esa iglesia es una de las más antiguas del país. Mire qué belleza, mire. Y Yo como te dije, fue construida en 1650, pero antes de esa iglesia había una iglesia de madera y paja con Ok. materiales de la zona. Después con materiales de aquí mismo se construyó esa iglesia llamada de Agua Santa. Pero una belleza. Es una belleza. Aquí hay pocas iglesias como esa, Sí. lo que no se le ha dado el valor que merece tenerla. Yo me detuve a tirarme una foto en ella porque me gustó la estructura. Porque esa no era la estructura de ella, la estructura era era en rústica, madera. parecida, parecida a la Bueno, que la había en el primera, Conde, sí. la calle El Ujú. Conde, lo que llamamos allá el altar de la patria. Sí, ok. Aquí Señores, tenemos vengan al museo. vengan. representación indígena, que son de hecho donados por los hermanos Guillén. Ok. Antes de entrar, vamos aquí, vamos que a hay pasar por algo muy aquí. importante que Aquí no son se la puede, Asociación de Escritores de que no Monteplata. se puede quedar. Aquí que se sientan los escritores. Te regalo un libro, mi último libro, Oye, una novela indígena. me están Si me poniendo dice traba. quién era el dueño de esa motocicleta o quién mandó a fabricarla en el mundo, es Sí, un líder oiga. mundial. ¿Y quién la trajo aquí? Estoy buscando el chivo y no lo encuentro. El hombre murió en 1945 en la guerra y era el hombre más grande del mundo.
¡Ay! Adolfo Hitler, ¡Ay! ese es del parque vehicular, tiene tu libro ganado. El Wow. parque vehicular de Adolfo Hitler tenía un general para su vehículo. Un general, que no era cualquier general. Hitler tenía 2 grandes generales, como Goering y otros más. Entonces, Hitler, que mandó a matar a todos los judíos. Ok. Un general llamado Hitler. Tenía esta motocicleta. Henry Himmler y Goering, que era el segundo al mando después de Hitler. ¿Qué sucede? Allá fue Porfirio Rubirosa Ariza, un chulo, me perdona el vocablo, un chulo, como llamamos vulgarmente, un playboy, el playboy más grande del mundo, se llamó Porfirio Rubirosa, era de San Francisco de Macorís. Oye. Y Trujillo lo tenía como embajador en Alemania durante la guerra. ¿Qué Se sucede? dice que él era esposo de una de las hijas de Trujillo, ¿es cierto? ¡Ay! El primer matrimonio fue con esa hija de Trujillo. Ah. Entonces, ¿qué sucede? Pero no solamente esa, Porfirio Rubirosa tuvo muchísimos amores, amantes, como Marilyn Monroe y Sacha Gabor, que eran mujeres que le regalaban imagínese. millones de dólares o aviones, una cuenta de banco de 2 millones de dólares o 3. Pa' allá. ¿Qué sucede? Cuando termina la guerra, Porfirio, el 30 de mayo de 1945, cuando Hitler se suicida en su Sí. búnker de Berlín, ahí encuentra, si déjame traerle un regalo al jefe, y le trae 2 motores Harley Davidson. Oiga Uno de eso, esos mira, era mira qué belleza. ese, que eran de 3 ruedas. Una al lado, las 2 normales, Ok. y una al lado. Eso es una Ya, joya. ya, una Un joya, eso es amigo, una joya. cuando matan a Trujillo el 30 de mayo de 1961, pasan a manos del general Elías Wessing y Wessing, que es de Vallaguana. Wessing. Ok. El general Wessing. Sí. ¿Qué sucede? Un amigo me dice, Zambrano, te tengo una joya. Una joya No histórica. es un motor ya, pero es una chasis histórico. Eso tiene un valor eso Claro. no tiene valor, No es tiene valor. invaluable. Claro, eso sí es verdad. Entonces, así llegó a manos nuestras aquí qué a bien. Boyá. Y estas son las pinturas que se hacen siempre en el Conde, que Sí. representan nuestras áreas indígenas. Así mismo, tú sabes de eso. Sí. Aquí tenemos las piedras cuando los indios majaban el maíz. Maíz. El maíz, un aparejo de la época antigua. Eso es para los caballos. Los caballos, planchas, cuando las mujeres sí, planchaban ropa sí. con carbón y Ah, candela, peines, que supuestamente cabello malo, di que lo peinaban. ponía bueno. Pero no hay cabello malo ni bueno, ni blanco, ni negro, Sí, ni porque feo, yo ni creo que bonito. este peine Es era como como a tú lo vapor. veas. Peine Exactamente, así. Ahí tenemos las hachitas indígenas auténticas. Wow. Tenemos aquí réplicas aquí tenemos algunas cosas, piezas normales, Sí. como estas son pailas, Paila para cocinar. instrumentos de paila para hacer. Sí. Aquí era esto es importantísimo. Aquí eso se lo ponían en las botas, lo que subían en los postes de luz, que eran de madera. Ok. Ahí. ¿Y esa Aquí- televisión era de Trujillo? esa fue la primera televisión que vino aquí a la Boyá. La primera La televisión que vino primera a Boyá, televisión en señores. 1960. A Mi Boyá. padre la compró y se la puso al pueblo ahí en la plaza. Yo me imagino. Mira la fuente que tiene. Era como una fuente. Ya tú puedes imaginar. Aquí Wow. tenemos los escritores, Aquí están los Garrella. escritores de Boyá. Sí. Y algunos que no son de Boyá, como Sí. esta señora que nos donó, te voy a decir ahora, Lidia doña Lidia Martínez. Martínez de Macarrulla, que es una persona muy conocida Ok. en el país, escritora, filántropa, y es esposa de un ministro, Ok. de Lisandro Macarrulla, y una persona que nos ha ayudado mucho en este centro cultural. Aquí lo veo a usted también en primera fila. Aquí. Ahí soy yo, alguno de Héctor ellos. Zambrano. Entonces aquí tenemos algunas fotos, lo que vamos a pasar allá, importantísimas, De historia. historia De los la guerra- periódicos. la guerra de Monteplata, de la restauración, Estos eran los periódicos, recortes de periódicos de esos años. así mismo. Wow. Yo escribí ahí, maestra, y mi hijo, que es escritor también, Francisco Ok. Alberto. Esos son mis libros, he escrito una parte de ellos. Ok. Vamos a pasar ahora a la joya. Aquí tenemos aquí la tarja donde yo estoy donando los terrenos para que se Oh. construya ese centro cultural. Ah, pero usted mismo fue que lo donó. Mira, ahora Sí. estamos viendo ahí. Oh, pero qué bien. Eso es parte de la historia de nosotros. Aquí 17 de tenemos enero. estos semillas de los hermanos Guillén, que en Yamasá, un municipio de Monteplata, se fabrican. Esos semillas, incluso hasta el Papa del Vaticano y presidentes como Clinton le compran esos Lo semillas vienen a aquí, cobrar en, aquí. en la provincia. Oh, pero mira qué bien. Aquí tenemos la foto de un cacique riquillo, Sí. una infraestructura muy hermosa que tenemos aquí. Esta es la biblioteca. Aquí tenemos la biblioteca Ok. en 6 meses. Wow. Donado por la señora Macarrulla, su esposo, don Lisandro Macarrulla, y Acero Estrella y una serie de instituciones.
Esta infraestructura fue construida en 6 meses, tiene acero arriba y abajo. Sí. Por tanto, muy difícil que le pase, como pasó lamentablemente en estos días. En estos días. Un sitio por ahí de Mira que diversión. está bien construido y se ve muy bonito. Sí. Mira, aquí tenemos una estatua de los... Está ahí. Mira qué bonita, mira qué elegancia. Sí. Señores. Aquí tenemos también este salón es para los niños, vengan a hacer sus tareas Sí. fuera de la escuela. Fuera de la escuela. Y también damos charlas, conferencias Oh. y conmemoraciones de diferentes eventos. Mire qué bien. Vamos a pasar ahora a la joya que está aquí. Oh, señores, ¿Qué bajo llave? tenemos algo oculto aquí que vamos a mostrar y que está guardado. Vamos a ver qué es, señor. Bienvenidos Wow. al Salón Héctor Zambrano. Dios, qué joya. Aquí hay historia. Aquí La hay mayoría historia. de estos libros son míos y de doña Lidia Macarrulla y de escritores de la provincia de Monteplata. Wow. Aquí. La mayoría. Entonces también tenemos algo muy importante aquí, que bueno. Esa no se parece a la cámara de ustedes. No, no. Esta es una cámara de los años 60, 50, Wow. 60. Tenemos algo muy importante. Qué bueno que lo grabo. Esos son semi-auténticos, no réplicas. De esa época. Eso no lo tiene cualquiera. Eso fueron extraídos por un doctor amigo nuestro que en un sitio llamado Majagual, un municipio de Sabana Grande de Boyá. La palabra Majagual es un concepto indígena, era un cacique que vivía ahí, significa señor del agua buena. Aquí tenemos algo muy importante, Rosa Cruz, Stefan King, Adolfo Hitler. Esos libros no los tiene cualquiera, No lo esos tiene libros son no, clásicos. Son clásicos, historia. Son libros de historia clásicos que yo he ido acumulando durante 50 años. Aquí tenemos el primer FAC que llegó aquí, a Monteplata. Mira. Aquí tenemos reconocimiento. Este es un libro que casi no lo tiene nadie y quiero que lo grabe. Este libro no lo tiene casi nadie. Se llama Julia de Burgos en Santo Domingo. Julia de Burgos fue una poetisa puertorriqueña que era la novia oficial de Juan Isidro Jiménez Grullón. Oiga. Y vivieron en la casa de Juan Bosch en Cuba cuando estaba exiliado allá en Cuba. Aquí tenemos un rayo de los años 30. Tenemos aquí la espada de mi padre, que era jefe de la policía rural de Trujillo, mi padre. Oiga. Aquí tenemos réplicas de Réplica de armas. armas que se usaban en esos años. Esta cantimplora era del coronel Camaño. Mi Oiga, padre y él eran muy Coronel Camaño. amigos. Mi padre le compró una finca al coronel Camaño en los años 64. Mire qué bien. Y llegaron a tener muy buena ¿Y amistad. eso qué era? Esa fue una bomba lacrimógena que me tiraron en de la esos universidad años. cuando yo estudiaba. De la gente de Balaguer. ¿Y por qué? Y yo la recogí por nada. Nos tiraban bombas nosotros estudiando. Había en los mucha años guerra en esos 70. tiempos. Mucha guerra No en era esos tiempos. cualquiera que iba a estudiar la UAS. Entonces aquí tenemos libros también. Seguimos con los libros importantes. Fidel importantes. Castro. Ese es el mejor libro que yo he leído en mi vida. 100 horas con Fidel. Ese libro no lo tiene cualquiera. Este libro lo compré yo hace muchos años en una feria nacional internacional de aquí del país. Y ya tú podrás saber. Fidel Castro, todos los libros de Fidel Castro en la guerra precisamente están ahí. Que el joven que quiera venir a educarse Claro. se va a educar porque Ahí aquí hay de tenemos todo. libros de Juan Bosch que son clásicos. Wow. Tenemos Saramago, eso ya tú sabes. El Evangelio según Jesucristo. Aquí hay una crítica que Saramago le hace a la Iglesia Católica, porque ya tú sabes. El diario del Che, eso no lo tiene cualquiera. El Che en Bolivia, el Che Guevara, Ernesto Guevara de la Selva. Ahí dice todo, Era ahí. su verdadero nombre. Rosa Cruz, tenemos Biblia también. Sí. Los Incas, Ángel y Demonio, trofeos que me dan a mí. Aquí un libro suyo. Algunos libros son míos, de esos, otros son. Aquí tenemos algo muy importante. La primera, y quiero que me ponga esa foto, porque por cierto quería estudiar tomármela antes de morirme. Oiga. Esta máquina se la regaló Trujillo a mi padre. Wow. Mi padre era jefe de la policía aquí. Y Trujillo le regaló a mi padre, después porque mi padre él lo ascendió de alcalde pedáneo a jefe de la policía, por todos los datos que mi padre le dio a Trujillo en 1950. Esta máquina de escribir. Y algo muy importante, esta silla aquí se sentaba Juan Bosch. Aquí venía Juan Bosch muchas Dios veces. mío, mire. Esa es una joya. Esa silla está de la época de Juan Bosch. No, es que se sentaba Juan Bosch aquí, claro que sí. Ay, Pero Juan Bosch murió el otro padre día, amado. en el 2001. Sí, pero de y esos Juan Bosch años yo lo ya. saludé en el 90 aquí. Yo soy fundador del PLD, de su partido, y nosotros tuvimos una gran amistad, yo desde niño. Por eso me hice escritor por Juan Bosch. Eso tiene que ser caoba, una caoba. Claro, caoba. Sí, caoba. Yo No, tengo sí, tres sí, sillas caoba. importantes, aprovecho ahora. La de Juan Bosch, la de Pedro Mil y la de Mariano Lebrón Saviñón, que son tres glorias del país. Don Mariano era muy familia de mi padre. Voy a Otra joya. Primera lámpara que llegó al país en intervención norteamericana, 1916 al 24. ¿Saben? Que fue Sí. una intervención norteamericana. Sí. Ahí tenemos eso. Un peso. Una cerradura de la iglesia que tiene casi 500 años. Wow. Voy por parte. Un calendario que tiene casi 500 años. ¿Qué te digo? ¿Y esa cámara? ¿Solo una cámara o qué es? Así, mi cámara
esa cámara tiene más de 50 años. Cámara Kodak de la pequeña, Sí. que eso tiene más de 50 años. Esto, es bueno que lo grabe, se hicieron 50 una joya. conmemoraciones de esto, doña Lidia Macarrulla, a mí me tocó una. No todo el mundo tiene este privilegio. Qué Yo lo belleza. conservo para mis nietos, que tengo 5 Pero una nietos. una Ahí belleza. está, una belleza. Wow. Aquí están los distintos. Yo tengo aquí, Moneda. yo Un peso. numismática. ¿Saben lo que es numismática? Numismática es coleccionista de monedas antiguas y billetes antiguos. Que es eso numismática. cuesta Yo me dinero, dedico. señor, eso Allá hay cuesta de todo dinero. tipo. Ahora, no todo el mundo tiene eso. No, no. No lo tiene casi nadie. Este billete de Emiliano Zapata, quiero que lo grabe, por favor. Ay, Dios. Eso no lo tiene casi nadie. ¿Sabe quién fue Emiliano Zapata? Un líder revolucionario mexicano, junto con Pancho Villa, hizo la revolución de México. Wow. Ese es un billete de coleccionista. Ya ustedes saben, esto es mexicano. Búscalo. Esto es un billete de. Ponlo en adverso también. Esto es un billete de 10 pesos, miren. Sí, eso no lo tiene casi El Banco nadie. de México. Miren, señores, miren qué belleza. Eso le enteran de mi bisabuelo, un general de la restauración, Oye, que mira. tiene que tener, cumplió ya 100 y pico de años. Wow. No nos vamos todavía. Nos falta algo, espérense. No, algo. Pues usted tiene que saber que aquí en Bulla existe. Aquí hay historia para contar. Aquí sí, pues y que tú le des promoción, ustedes. Sí. Algo que no lo tiene casi nadie. Eso ni se diga. Importantísimo esto. Esto no lo tiene casi nadie. Mira. Una moneda china, la moneda de Franco, Wow. presidente, el dictador Franco de España. La primera moneda que se hizo en el país fue un cuartillo hecho Wow. en 1844 por el primer presidente del país, que fue Pedro Santa Anna, el primer Sí. presidente, hecha en Francia. Moneda de George Washington. George Washington, de la India norteamericana, de nativa norteamericana. Y de la más importante, que casi no la tiene nadie, este es el presidente Franklin Delano Roosevelt, que murió en 1945 durante la guerra. Franklin Delano Roosevelt, eso no es cualquiera que tiene eso. El tercer presidente norteamericano llamado Thomas Jefferson, uno de los más importantes. Wow. Los tres primeros presidentes fue Washington, Adams y Jefferson. Se llama Abraham Lincoln, toda esa moneda. Eso es Mire qué invaluable. belleza. Mire qué belleza. Eso es invaluable. Te estoy hablando que tú buscas ahora en internet, No, te vas a no, encontrar que eso vale miles. Eso vale miles y miles. Hay unas monedas de ese tipo, no sé si yo la tengo, que valen $2 millones como nada. Señores, Está bien. hemos compartido con el señor Héctor Zambrano aquí en este museo que de verdad nos hemos quedado impactados e impresionados porque hay historia. Si tú quieres venir aquí a ver historia y conocer historia, este es el lugar indicado para tú venir a conocer de la historia nuestra de la República Dominicana. Así que, señores, un placer y muchas bendiciones. Señor Héctor, demasiada historia. y un placer. Ahora va la foto con nosotros. Claro que sí, gracias. Así que, bye bye.